nos vamos a detener en la denuncia que nos trae Andrés Caamaño, porque es delicado, muy delicado, en un país con tantas dificultades, con tantas necesidades, en donde hay comunidades que se encuentran aisladas y que no pueden tener de pronto acceso a alimentos, que pueden encontrar dificultades hasta para el acceso al agua potable, que ahora ni siquiera las ayudas humanitarias que organismos no gubernamentales, ONGs, quieren hacer llegar allá, pues no puedan lograrlo. ¿Por qué? Por la presión armada. Es que eso sí es muy triste. Porque por lo menos los señores que se dedican a hacer la guerra y a sembrar el terror en los territorios deberían tener consideración con aquellos que van a tender la mano. Y aquí no está pasando, Andrés. Efectivamente, Juan Pablo, son 32 organizaciones humanitarias las que estarían registrando estos inconvenientes. Son cerca de 50 municipios en 17 departamentos y estas organizaciones estarían adelantando que se verían afectadas 211,000 personas. Y pues para hablar de eso vamos a hablar con José Luis Barreiro. Él es el coordinador del foro de las ONG humanitarias que justamente se reúnen para hablar de este tipo de problemáticas. José Luis, gracias por estar aquí en el Sigue la W. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Luis, yo quisiera comenzar preguntándole por los departamentos que se ven más afectados por esta problemática. ¿En dónde se registran más números de bloqueos por grupos armados organizados? Bueno, nosotros lo que estamos es ya no tanto haciendo una denuncia, sino llamando la atención a un problema que vemos que está creciendo en el país. Y es como la acción humanitaria, que recordemos que la acción humanitaria, aparte de ser humana, es imparcial, es neutral y es independiente. Cada vez nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras están teniendo más problemas para acceder a la población con necesidades humanitarias, impuestas pues, por diferentes maneras por parte de bueno, pues quien tiene el control en las zonas. Lo que pedimos es que se respete la acción humanitaria, que la acción humanitaria pueda llegar sin condiciones a las poblaciones con necesidad y que se respeten a nosotros, a nuestros trabajadores, a nuestros equipos, pues para poder asistir a la gente que está en medio de zonas donde es muy difícil de acceder y en medio del conflicto. Coordinador, yo quisiera también preguntarle por los bloqueos, es decir, ¿qué es para las organizaciones no gubernamentales los bloqueos? Los bloqueos simplemente son que los grupos al margen de la ley pues simplemente se ponen en los caminos y no dejan acceder, o bloqueos es que ustedes se enteran que en un municipio hay alguna acción de grupos armados y simplemente no van. ¿Cómo delimitan ustedes la palabra bloqueo para dar estas cifras de 211,000 personas afectadas? Bien, bloqueo es cualquier situación que impide que la acción humanitaria pueda llegar hasta la gente con necesidad. Los bloqueos pueden ser, hay de muchos tipos, por ejemplo, a veces en situaciones humanitarias los bloqueos pueden ser de carácter burocrático en países que ponen restricciones para que puedan entrar las organizaciones humanitarias, y a veces los bloqueos pasan por exigencia de tener que informar, tener que controlar, tener que ver quién entra, revisar celulares, demandar cosas o elementos que los actores, las partes en conflicto no pueden pedir a las organizaciones humanitarias, restringir el acceso, limitar las acciones, se puede hacer esto pero no se puede hacer lo otro, hacer presencia con armas en momentos en que la acción humanitaria está siendo distribuida a la población. Todo eso evidentemente erosiona nuestro espacio, erosiona nuestra capacidad de llegar y se convierte en un limitante. Por eso nosotros decimos, cuando estamos midiendo las dificultades que hemos tenido para acceder a la población a lo largo del primer semestre, las 32 organizaciones del Foro de ONGs Humanitarias hemos detectado que al menos en 75 ocasiones ha habido diferentes tipos de acciones que han limitado, han impedido, han limitado o han condicionado nuestro acceso a la población. Eso es a lo que llamamos la atención. Y esto ha afectado, según nuestros cálculos, a 211,000 personas que deberían de ser las personas a las que llegamos. Hablemos, José Luis, de las ayudas, porque hablar de ayudas humanitarias puede resultar un poco gaseoso. Entonces, permítanos entender con mayor detalle qué es lo que se califica ayuda humanitaria, qué es lo que están bloqueando estos grupos armados, qué es lo que no permite que llegue a las comunidades que más lo están necesitando. Bien, hemos de recordar una cosa, la ayuda humanitaria no es algo nuevo en Colombia. Las organizaciones humanitarias llevamos más o menos 25 años trabajando en Colombia proveyendo ayuda humanitaria. A veces esto es reconocido
En los lugares donde trabajamos, donde el personal, la mayoría colombianos, se mueve en vehículos, en embarcaciones, con sus chalecos, allí sí que somos conocidos, y donde hay quizás un mayor desconocimiento de lo que hacemos es sobre todo en las grandes ciudades donde normalmente pues no operamos, excepto que haya un terremoto como el que hubo en Armenia en su momento en el eje cafetero o el deslizamiento de Mocoa. Allí estuvimos trabajando, pero normalmente nuestro trabajo está en llegar a las zonas más alejadas donde las capacidades del Estado, donde puede llegar el Estado para proteger a sus ciudadanos, para proveer asistencia a sus ciudadanos, es más limitada. Entonces llegamos a esas zonas. La ayuda humanitaria no es nueva en Colombia, ahora es múltiple. La ayuda humanitaria pasa desde la entrega de semillas, desde la asistencia técnica en zonas de conflicto para que la gente pueda reconstruir su pan coger, desde el arreglo de instalaciones comunitarias en escuelas o centros de salud, o la entrega de alimentos en especie, o la entrega de bonos en efectivo para que la gente pueda decidir qué comprar con con esa ayuda que le damos para tomar control de su vida, o acciones de protección para fortalecer la capacidad de la población para que conozcan sus derechos aún en medio del conflicto y los derechos de los niños, los derechos de las mujeres. Esas son las acciones que hacemos. Esto no es nuevo. Llevamos haciéndolo en Colombia por lo menos desde mediados de los años 90 y es importante que se respete. Nosotros hemos estado accediendo y debemos de seguir pudiendo acceder, no solo en Colombia. Cuando hablamos de una situación humanitaria, hablamos Colombia, hablamos en República Centroafricana, hablamos en Sudán, hablamos en Yemen. Nosotros actuamos basados en principios humanitarios. Estos principios son los que nos permiten llegar a la gente. Si no se nos permite llegar a la gente se encuentra con unas necesidades fundamentales, humanitarias, básicas, insatisfechas, que son las que nosotros podemos atender. Y por eso pedimos que se respete íntegramente la independencia, la neutralidad, la imparcialidad y, por supuesto, la acción humanitaria hecho con una función humanitaria. Señor Barreiro, para esas entregas humanitarias, esas ayudas que se requieren en varias regiones del país, ¿se ha pedido el acompañamiento de las fuerzas militares, de la fuerza pública en general, para que puedan llegar o definitivamente tampoco se puede contar con eso? Esto no es posible. Esto no es posible precisamente por la esencia de lo que significa la acción humanitaria. No es posible en Colombia y no es posible en ninguna parte del mundo, o no debería de ser posible. Parte de lo que nos permite a nosotros llegar a la población es precisamente los principios por los que trabajamos. Los vuelvo a repetir. Humanidad. Nosotros trabajamos por el sufrimiento, para eliminar el sufrimiento de cualquier ser humano en cualquier situación y en cualquier país. Trabajamos con imparcialidad. Atendemos a cualquier persona sin tener en cuenta su sexo, etnia, nacionalidad, religión o ideología política. Atendemos con independencia y, sobre todo, atendemos con neutralidad. Esto hace que nosotros nunca podemos acceder a una zona, no debemos de acceder con ningún tipo de escolta armada. No podemos llevar, por principios, no podemos llevar escolta armada, ni aquí ni en ninguno de los países en los que trabajamos. Coordinador, sin embargo, en la línea de esa pregunta, en muchas ocasiones este tipo de situaciones que se presentan con grupos armados deberían, pues le pregunto, si ustedes no van ante las entidades gubernamentales para decir esto está pasando en tal región, esto está pasando en tal departamento, no para buscar acompañamiento, sino para tratar de alertar a las autoridades nacionales que eso está pasando en esos departamentos, tampoco lo pueden hacer. La función de las organizaciones humanitarias no es hacer denuncia, no es decir, en esta situación hay tal grupo armado organizado X o Y. Esa no es nuestra función. Nuestra función es llegar a la gente. Nosotros no podemos dar información del contexto en el que está la gente o los grupos armados que se encuentran allí, porque nos pondrían a hacer denuncia. Y eso impediría que nosotros pudiéramos seguir entrando para apoyar a la gente. Esto es fundamental. No hacemos denuncia. Solamente en el mundo humanitario solamente se hace denuncia como caso extremo y ya cuando prácticamente uno está a punto de ser expulsado de un contexto y no poder llegar a la gente. Lo que nos protege respecto a todos es que no hacemos denuncia y lo que nos protege es trabajar bajo los principios humanitarios que hemos mencionado.
Bien, coordinador del Foro de las Organizaciones No Gubernamentales Humanitarias, José Luis Barreiro, gracias por estar aquí en Sigue la W. Seguiremos también al tanto haciéndole este seguimiento porque es muy, muy preocupante que pues no estén llegando las ayudas humanitarias a los territorios que realmente lo necesitan. Gracias por estar aquí, José Luis. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a Cali con el eco de una denuncia que se hizo aquí en Sigue la W sobre unas extensiones bien llamativas de un contrato de alumbrado público. La Contraloría le metió el diente y Andrea nos va a contar qué es lo que dicen dentro de la Contraloría sobre este contrato